El título que hemos dado a esta porción de la palabra de Dios es El camino hacia una vida bendecida. Hay otras versiones que en vez de decir una vida bendecida, hablan de una vida que se disfruta. Otras versiones dicen una vida llena de felicidad. Pero casi todos concuerdan que esta porción Pedro la quiere dirigir para el creyente, para el Hijo de Dios, enterarse de cómo uno puede gozar de la vida y tener un concepto mientras estamos aquí esperando la venida del Señor o esperando que Él nos lleve, tener un disfrute. Gozar de lo que Dios nos ha dado a nuestro alrededor y de todo lo que nuestros ojos contemplan. Yo estoy seguro de que todos los que estamos aquí anhelamos ser felices. ¿Amén? ¿Quieren ser felices, hermanos? Todos queremos tener gozo, todos queremos disfrutar de paz, todos queremos tener una vida bendecida. Y eso desde el principio, Salomón fue un buscador de la felicidad. Salomón buscó la felicidad en la riqueza, pero lamentablemente se equivocó. Y como él no encontró la felicidad en la riqueza, dice la palabra que él se dirigió a adquirir todo conocimiento para ser el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, con el fin de adquirir felicidad a través del conocimiento. Pero la Biblia misma establece que él se equivocó y reconoció que la felicidad, la bendición, la buena vida no se encontraba ni en la riqueza ni en el conocimiento. Y él luego dice, lo voy a buscar en el placer. Y la palabra establece que él tuvo más de 1000 concubinas. Precisamente por encontrar la felicidad, pero también se equivocó y al final de su escrito él dice, vanidad de vanidades, todo, es decir, lo que he intentado, la riqueza, el conocimiento, el buscar la inteligencia y aún el placer a mi cuerpo, todo eso es vanidad. Hay un eslogan que Estados Unidos tiene en sus estatutos que aprendí en el examen de ciudadanía y quizás el único que recuerdo es Pursuit the Happiness. Perseguir la felicidad. Uno de los propósitos del gobierno para todo ciudadano americano es alcanzar precisamente la felicidad. Y en una fábula, en un libro para niños, contaba de un perrito que tenía una conversación con otro perro más viejo y le dice, ¿qué tú estás haciendo con tanto movimiento? Y el perrito más joven le contesta, he encontrado el secreto de la felicidad. Y el perro más anciano le dice, sí, cuéntame cuál es el secreto de la felicidad. Y ese perro inquieto le dice, el secreto de la felicidad es perseguir y un día alcanzar mi cola. Y el perro daba vueltas y vueltas y vueltas tratando de alcanzar la cola, porque sabía que el día en que el perro podía morder su cola iba a encontrar y alcanzar la verdadera felicidad. Hermanos, esto quizás nos enseña a que el hombre ciertamente, y aún nosotros todos nos podemos identificar, puede dar vueltas y vueltas quizás en lo material, en lo físico, puede dar vueltas en el dinero, buscando riquezas o en lo que sea, en las comodidades de este mundo, pero será al final como ese perrito que solo dará vueltas y no llegará a ningún lado. No llegará a ningún lado. Porque Pedro aquí nos describe claramente y nos dice, ¿tú quieres amar la vida y ver días buenos? ¿Tú quieres alcanzar la felicidad mientras estás aquí? ¿Tú quieres caminar por las sendas que Dios ha establecido y ser bendecido? Pues solo eso, dice Pedro, se encuentra en lo que Dios nos enseña en su palabra. Y en otro lugar, no. No importa dónde busques,
vas a errar al blanco, porque la palabra establece que solo lo que Dios nos transmite en su palabra, eso es lo que nos da felicidad y una vida bendecida. Volviendo a nuestro versículo, el apóstol Pedro comienza diciendo en el 8, finalmente. Y no es que está terminando el capítulo, porque el capítulo no termina en el versículo 12 hasta donde hemos leído, no lo termina todavía, pero sí está concluyendo una idea, un pensamiento, que él ya comenzó un poco atrás en el capítulo 1. ¿Y cuál es esa idea? Esa idea la viene desarrollando desde hace varias predicaciones que dimos atrás. Algunas obligaciones y responsabilidades de lo que nosotros debemos perseguir como cristianos, como hijos de Dios, en diferentes esferas, etapas o áreas de nuestra vida. Él comenzó diciendo en capítulo 1, versículo 16, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, él comenzó esta idea desde el 1.16, creo yo. Y ahora en el 2.8 él está como diciendo finalmente, es decir, acabando esa idea que comenzó. Nosotros dividimos la Biblia por versículos, por capítulos, pero sinceramente los versículos y los capítulos no son inspirados. Es un solo pensamiento que viene desde el 1.16 hasta el 2.8, comenzando en lo que Pedro nos enseña de buscar la santidad en el Señor. Luego Pedro diría en el 1.18, debido a que Cristo nos redimió, nosotros debemos dejar a un lado la forma pecaminosa de vivir como la malicia, el engaño, etcétera, etcétera, con el mismo pensamiento. En el 2.9 él nos enseñaba, nosotros somos pueblo de Dios. Somos real sacerdocio, somos nación santa. Y Pedro nos decía, por lo tanto, si somos eso, aquello nos debería desafiar a vivir conforme a lo que nuestro Rey demanda. Y ya llegando al capítulo 3, estuvimos aprendiendo que Pedro nos hace un llamamiento a la sujeción, al sometimiento, dándonos responsabilidades tanto a la esposa como al esposo. A las esposas les dice, sométanse y sujétense a sus esposos, porque así lo ha diseñado Dios. Y a los esposos nos manda a amar a nuestras esposas. Y ahora en el 2.8 él dice, finalmente, para terminar, aquí Pedro nos desafía a descubrir cuál es ese camino hacia una vida bendecida. Dice el versículo, en primer lugar, sed todos de un mismo, ¿qué cosa? Sentir. Sed todos de un mismo sentir. Y sin duda está hablando a la iglesia de Dios, al pueblo del Señor, aquellos que han recibido a Cristo Jesús en su ser, en sus vidas. Nos está haciendo un llamado a cultivar la unidad como hijos de Dios. Y si ustedes leen sus Biblias, habrán notado que esta frase, ser de un mismo sentir, se repite mucho en el Nuevo Testamento. Se dice en Romanos, Pablo lo vuelve a mencionar en Filipenses 2 veces, en Romanos otra vez en otro texto, no los voy a leer por el tiempo. En 1 Corintios otra vez Pablo vuelve a exhortar a la iglesia y a decirles que sean de un mismo sentir. Y pareciera que hay una exigencia de Dios de que tenemos que ser de un mismo sentir. Porque cuando algo se repite en la palabra del Señor, eso manifiesta importancia. Eso manifiesta un nivel y un grado de importancia. Que los hijos de Dios seamos de un mismo sentir. No implica, por supuesto, que todos debemos ser iguales o que todos debemos pensar lo mismo. Somos diferentes, como hablaba el hermano Mateo. Esto no significa que todos debemos estar quizás incluso de acuerdo con todo o tener la misma opinión.
no significa eso. Pero lo que sí significa es que todos podemos tener y sentir el mismo propósito que la palabra del Señor nos transmite. ¿Cuál es? Glorificar a nuestro Dios en todo lo que hacemos. Y nosotros ciertamente no podemos glorificar a Dios estando divididos. Por eso aquí Pedro comienza diciendo, es importante que todos cultiven una unidad. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo. Porque la división nos debilita. Porque la división como iglesia nos aleja de Dios. En varias ocasiones el pastor David y yo hemos hablado acerca de la persecución externa. Y probablemente muchos podemos tener un cierto temor de la persecución política del gobierno, probablemente de gente narcisista o de gente racista, ya que nosotros somos hispanos, de gente antirreligión o de otras religiones. Pero alguien decía, no hay que tenerle tanto miedo a la persecución externa o a la oposición que venga de afuera, sino más que nada hay que tenerle temor, miedo a la oposición que muchas veces se ocasiona internamente, dentro de la iglesia, porque es eso lo que nos divide, es eso lo que muchas veces causa dolor al cuerpo de Cristo. Porque cuando hay oposición externa, cuando el ataque viene de afuera, hermanos y hermanas, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero más bien es cuando más la iglesia se une. Y a lo largo de la historia eso se ha demostrado, que cuando hay oposición externa, la iglesia se mantiene unida. Pero muchas veces el problema viene cuando hay oposición o división de adentro de la iglesia. Y por eso Pedro resalta esto diciendo, sean de un mismo sentir. Y un mismo sentir implica lo que el versículo 8 sigue desarrollando cuando dice que seamos compasivos los unos para con los otros. Compasión significa sentir el dolor del otro. O sea, tu dolor me duele. Y el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo cuando Él siempre fue movido por compasión antes de realizar un milagro. Antes Él de hacer una acción, un milagro, la palabra describe que Él fue movido a compasión. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Y la pregunta aquí es, ¿nos duele realmente el sufrimiento que pasan muchas veces nuestros hermanos en Cristo? ¿Nos identificamos cuando otros están en necesidad y nosotros tenemos la oportunidad de abrir las manos y darle algo? El apóstol Pedro continúa y dice, ser de un mismo sentir también implica no solo ser compasivo, sino tener un amor fraternal, dice el versículo, amándoos fraternalmente, porque somos una familia, hijos de un mismo Padre. Y hemos aprendido que el amor cristiano es sacrificial. El amor cristiano no debe amar solamente cuando recibe algo a cambio. Naturalmente así somos. Nosotros demostramos amor o retribuimos algo que primero se nos ha dado. Estamos respondiendo a algo. Pero naturalmente no somos iniciadores o no tomamos la iniciativa de buscar para amar a alguien. La Biblia muestra cómo Dios ama a su Hijo Jesús de un amor fraternal. Cristo, dice la palabra, ama a sus discípulos con un amor fraternal. Y ahora el mandamiento es para nosotros, que debemos amarnos
de una manera fraternal, es decir, de una manera familiar. Y sigue diciendo el versículo, no solamente amándonos fraternalmente, sino siendo misericordiosos. Y aquí la frase misericordiosos nos quiere dar a entender que todos debemos tener un corazón blando hacia las necesidades de los demás. La misericordia mira las debilidades de otros, pero con la gracia de Cristo Jesús. Dios nos da ese ejemplo y Él ha sido misericordioso con nosotros. Y es por eso y sobrada razón que nosotros debemos ser también misericordiosos con los demás. ¿Y qué significa ser misericordiosos con otros? Bueno, aprender a perdonar las faltas de mis hermanos en la iglesia. Aprender a soportar incluso los errores o las fallas que posiblemente pueden afectarme. Y dice la palabra, así como Cristo me perdona a mí. El versículo continúa diciendo, siendo humildes, pero también amables. La humildad es algo que elimina el egoísmo. La humildad elimina la competencia, el deseo de siempre querer tener la razón. Y esto nos enseña que la bendición de Dios descansa sobre las personas que reflejan todas estas características, que no son otras características que las de Cristo Jesús. Por lo tanto, la bendición del Señor descansa sobre personas que reflejan el carácter de Cristo Jesús. Y esa es la meta de la palabra del Señor, que todos sus hijos nos parezcamos más a Cristo Jesús. Para que haya unidad, para que haya un mismo sentir, en vez de vivir para ti mismo, debes procurar el bienestar de tus hermanos en la fe. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, sino cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Con razón el más allá va a llegar a decir más bienaventurado es dar que recibir. Y luego el mismo apóstol Pablo sigue diciendo, nada hagan ustedes por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Por qué es tan difícil a veces en la iglesia cultivar la unidad? ¿Por qué a veces nos cuesta mantener un espíritu unido como cuerpo, como familia, como hijos de Dios? Si bien es cierto, decía el hermano Mateo, todos vamos a un mismo destino, al cielo. Y la respuesta de alguien es por el orgullo. Precisamente por el orgullo. Porque donde el ego o el yo gobiernan, en ese momento la unidad se muere. La unidad se muere. ¿Cómo saber si nosotros somos débiles en esta área? ¿Cómo saber si nosotros somos orgullosos y rompemos muchas veces la unidad de la iglesia? Bueno, hay una lista aquí que quiero rápidamente mencionar. Dice, nos ofendemos fácilmente por cualquier cosa. Un poco relacionado con la cápsula que Mateo nos dio. Tengo dificultad en perdonar y en pedir perdón. Cuando hay esa debilidad en mí, entonces la Biblia nos describe como orgullosos. Tengo dificultad para ver mis propios errores.
aun cuando los demás lo ven. Muchas veces muestro que soy orgulloso cuando tengo un espíritu de competitividad. Siempre quiero ganar, nunca perder. La necesidad de salir ganando siempre. Hace tiempo atrás recuerdo que a uno de mis hijos le regalaron un juego de cartas que se llama Uno. Y los muchachos estaban jugando y algunos no conocían las reglas y él comenzó a inventarse algunas reglas que estaban buenas. Y de pronto en el camino los otros no quisieron seguir su regla. Y él se molestó y dijo, como no quieren seguir lo que yo les digo, entonces me voy. Tomó su juego de cartas y se fue. Y así muchas veces nosotros éramos de chiquitos. Cuando jugábamos fútbol, el dueño de la pelota se enojaba, se acababa el partido. Si yo no juego, nadie juega. Un espíritu de orgullo, de egoísmo, que quizás lo vemos en nuestros niños, pero que muchas veces está implícito todavía en nuestro carácter. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo corre por nuestras venas. El orgullo es la base de todo pecado. El orgullo arrastra las críticas en la iglesia, las envidias, los chismes. El orgullo trae murmuraciones. Muchas veces a raíz del orgullo hay egoísmo, hay resentimientos. Si no se me toma en cuenta, si nadie me agradece por lo que hago, etcétera, etcétera, etcétera. Con razón, Dios, viendo que el orgullo es que rompe el mismo sentir o la unidad, Él dijo, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Algunos somos más orgullosos, otros menos, pero todos somos orgullosos. Y cuando manifestamos o exteriorizamos este orgullo de alguna forma, de alguna de sus ramificaciones, Dios dice, abominación es a mí todo aquel que es altivo de corazón. Hermanos, esta frasecita es tan importante que se repite una y otra vez en todo el Nuevo Testamento porque la unidad es importante para Dios. La unidad trae beneficios a la iglesia. La unidad está en el corazón del Señor. Con razón, en un salmo David decía, miren cuán bueno y cuán delicioso es estar, ¿qué cosa, hermanos? Es estar juntos en armonía. Y él sigue hablando de la misma idea, diciendo, porque allí, es decir, donde hay unidad, donde hay armonía, Dios envía bendición y vida eterna. ¡Wow! ¿Se dan cuenta cuán importante es que nosotros cultivemos ser de un mismo sentir? Que cultivemos la unidad, el amor, la misericordia, el amarnos fraternalmente, el ser compasivos los unos para con los otros, el identificarnos con nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros sufrimientos, nuestros dolores. Hermano, ¿qué te pasa? Oro por ti, te extrañé el domingo en la iglesia. ¿Cómo has estado? ¿Tienes problemas? ¿Te ayudo? Jesús incluso oró por la unidad. En Juan 17 usted encontrará que en todo el capítulo, cuando Él hace su oración, Él dice, Padre, yo te pido por ellos, no por los que están en el mundo, yo te pido por ellos para que sean uno. El Señor en su oración estaba pidiéndole al Padre por unidad de sus hijos. Pero mire lo que dice a continuación. Después de mencionar esa petición, menciona también el propósito de esa petición. Dice que sean uno para que el mundo crea en ti. ¿Por qué es importante para Dios la unidad y el ser de un mismo sentir? Porque la unidad
trae no solo bendición a nuestra vida, a nuestra iglesia, sino que también trae nuevos cristianos. Trae salvación a los pecadores. Porque la manifestación de la unidad es la credibilidad ante el mundo, ante aquellos que están allá afuera. Y el problema de todo es que precisamente cuando hay orgullo, la unidad se rompe. Se rompe. Es que no tengo paciencia con fulano de tal, diremos nosotros, ¿no? ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios contigo y conmigo? Y alguien decía, mientras más paciencia Dios haya tenido contigo, más paciencia Él te demandará para con los demás. Ay, ay, ay. La pregunta es, ¿cuánta paciencia Dios ha tenido y aún tiene conmigo? ¿No es cierto? Porque no se ha acabado todavía los tropiezos, las fallas, las ofensas que yo a diario le hago a mi Señor. ¿Y Dios qué hace? Dios dice, ¿hasta aquí llegaste? ¿O esta fue la última? ¿O esta fue la gota que derramó el vaso? Dios dice eso. Nosotros decimos eso. Pero Dios dice, hijo mío, te perdono. Y otra vez, te perdono, hijo mío, porque te amo, te tengo paciencia. Te perdono, hijo, y te lavo con mi sangre. Te limpio, te perdono. Y la misma paciencia que Dios tiene para con nosotros será la misma paciencia que Él demanda de nosotros para con los demás. Wow. Al punto que dice la Biblia, debemos soportarnos los unos a los otros. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es la meta? La unidad, el ser de un mismo sentir. Pablo sigue apoyando esta idea diciendo, esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. ¿Qué está diciendo aquí? Hagan todo lo que puedan con tal de mantener la unidad en la iglesia local donde Dios los ha puesto. Pedro nos manda que seamos de un mismo sentir, volviendo a nuestro versículo 8, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y luego en el versículo 9 ya hay una prohibición. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y para esto está el ejemplo de Jesús, que cuando lo insultaron, dice la Escritura, Él no insultó. ¿Qué haces tú cuando te insultan? Depende. Si me insultan en inglés, no les contesto nada. Porque no sé. Y si me insultan en español, ¿qué hago yo? Bueno, probablemente me callo, pero me abstengo. ¿Y en el pensamiento? Aquí nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que cuando lo insultaron, Él no insultó. De hecho, cuando lo maldijeron, dice la palabra, Él más bien bendijo. Él no maldijo, que cuando le hicieron mal, Él no respondió de la misma manera. Más bien Él dijo, Señor, perdónalos. Señor, ten misericordia. Ellos no saben lo que hacen. Y un autor escribía mencionando que el cristianismo, óigalo bien, el cristianismo tiene el código de valores más contracultural de toda la historia. Porque el mundo enseña una cultura, pero la Biblia enseña una contra referente a esa cultura que el mundo enseña.
para encontrar la bendición de Dios y encontrar la felicidad. El mundo te dice, bueno, la riqueza. El mexicano dice, el que no tranza no avanza. Hay que echarle ganas, mi hijo, hay que, ¿cómo dicen? ¿Cómo? Ya me olvidé, ¿no? La zurda ahí un poquito, sacar, si no, no alcanza. Y como sea, buscar a su manera lo material, gastar nuestra vida de tal forma que nosotros vivamos en este presente mundo que nos influye solamente como si fuera todo el aquí y el ahora y nos olvidamos del futuro que nos espera. Y si alguien te insulta, tú también no tienes que dejarte, tú también tienes que responder. Mija, usted no se vaya a dejar. Usted es importante, usted saque pecho. Si le dan, usted también dele 2 veces. Eso es lo que el mundo enseña. Por eso este autor decía, el cristianismo es lo más contracultural que existe. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, si alguien te maldice, no respondas. Más bien bendícelo. Si alguien te ultraja, ora por él. Si alguien probablemente te pide que lleves con él 1 milla, ve con él 2. Si alguien te aborrece, bendícelo. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Wow. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Sigue diciendo la Escritura, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y ya el apóstol Pablo no se limita a la esfera de la iglesia local, sino sale hacia afuera y dice, no solo para con los de adentro, sino para con todos, aún para con ese jefe renegón que tienes. Amén, hermano Mateo. Aún para aquel vecino que muchas veces te disturba la vida, aún para aquel que te ha hecho daño, que te ha insultado. Dice la Escritura, bendícelo. Dice la Escritura, ora por él. Dice la Escritura, antes que lo maldigas o antes de pagarle con la misma moneda, no. Más bien, haz lo contrario. Se cuenta de un soldado en un ejército norteamericano que era cristiano y él siempre cantaba alabanzas, himnos al Señor y los demás se burlaban de él. Los demás soldados a veces lo insultaban. Los demás soldados muchas veces rechazaban a gritos lo que él cantaba y la manifestación de su gozo de este soldado cristiano. Y dice que una noche llegaron cansados de sus quehaceres, de sus ejercicios y todo, y estando en el cuartel, se cansaron tanto de él que empezaron a lanzarle sus botas sucias llenas de barro. Empezaron a tirar. Y él no contestó nada. Pasó la noche y al día siguiente, temprano en la mañana, esos soldados que le habían lanzado esas botas llenas de barro, encontraron esas mismas botas ahí, a la orilla de sus camas, limpias y lustradas. Imagínense, limpias y lustradas. Y este cristiano había hecho eso precisamente. Lo que la palabra del Señor nos dice es que nosotros mantengamos la unidad y que también seamos de un mismo sentir, pero que también mostremos amor para con los demás que muchas veces
no son muy amorosos con nosotros. Y sigue diciendo en el versículo 10, vamos a acelerar un poco nuestro mensaje. Dice el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Y este versículo es como un puente, una conexión entre lo que dijimos anteriormente y entre lo que va a decir. Por eso el título de nuestro mensaje, precisamente el camino para nosotros alcanzar una vida bendecida por Dios, dice, refrene su lengua del mal. Qué raro muchas veces que Pedro, estando con este tema de la unidad, después salte a hablar de la lengua, pero después, poniéndonos a pensar, debemos saber de que la lengua es como esa chispa que muchas veces se enciende un bosque entero. Y por eso es importante refrenar la lengua. Y luego sigue hablando de la lengua, porque dice que los labios no hablen engaño. Y el versículo 11 continúa diciendo, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y siempre que la palabra del Señor me manda a apartarme de algo, no solamente me manda a apartarme, sino también a acercarme a algo. Aquí la Biblia me está diciendo, apártate de aquí, pero acércate aquí. Siempre que la palabra del Señor nos manda a apartarnos de algo, no solamente hace eso, sino nos manda a acercarnos a algo. Me aparto del pecado, pero me acerco a la santidad. No me quedo en el medio. Me aparto del mundo, pero me acerco al Señor, a su iglesia. Dice, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Y sígala. Versículo 12, para finalizar, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Wow. Qué frase más hermosa, hermanos. Esto significa que Dios guarda la vida de los suyos. Que Dios está siempre pendiente de nuestras necesidades. Que Dios está siempre atento a este tipo de creyentes que ponen en práctica la justicia, la benevolencia, el amor fraternal, el mismo sentir, la unidad. La benevolencia de Dios está con ellos, su compasión hace que Él llene nuestras necesidades. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, porque los ojos del Señor recorren todo el mundo para poner su poder en favor de quienes son fieles. ¿Usted quisiera aplicar ese versículo a su vida y decirle, gracias Señor por poner tus ojos en mí? ¿Qué hay que hacer para que el Señor ponga sus ojos en mí? Y no significa que el Señor no nos ve o no puede vernos o qué sé yo. Eso significa más de su presencia, de su bendición, de su poder. Dice, los ojos del Señor recorren el mundo para poner su poder en favor de quienes le son fieles. Pero el versículo no acaba ahí. El versículo 12 dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y eso sí es duro. Y Pedro acaba este pensamiento con esta frase, creo yo, una de las más duras que ha dicho. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Óyeme una cosa. Si tú de pronto tienes a alguien en tu contra por tú haber hecho algo, cometido algún error, bueno, tú tranquilo porque eso puede ser solucionable, no hay problema. Quizás puedo ir a hablar con él, quizás puedo resarcir el asunto, o quizás puedo pasar de largo y hacer como el pato que me resbale nomás.
tengo una persona en mi contra. Bueno, si tú tienes a Satanás en tu contra, bueno, eso es un poco más difícil, pero no es imposible de superar porque la Biblia dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces eso nos da un poco de alivio y aliento. Sin embargo, si tú tienes a Dios en tu contra, eso sí es preocupante. Porque el versículo aquí, en la parte final, dice que el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y no hay nada peor en este mundo entero que tener a Dios de nuestra contra. El creador del universo, el dador de la vida, el autor de todo, en contra de nosotros. Tú y yo no queremos eso. Amén, hermanos. Definitivamente. Sin embargo, Dios en su palabra dice que Él mismo resiste. Y no es otra cosa que estar en contra de quienes, de aquellos que son soberbios, orgullosos, que no quieren obedecer a lo que su palabra enseña y dice. Tener a Dios en contra es lo peor que nos puede pasar en la vida entera, queridos hermanos. Y por eso probablemente tu vida no prospera. Y por eso probablemente no encontramos sentido a lo que muchas veces hacemos. O planificamos algo y no nos resulta. Queremos emprender un negocio en esta vida y fracasamos. Queremos salir adelante y de pronto tropezamos y pareciera que tienes al mundo en tu contra. Cuando probablemente puede ser que sea el Dios mismo del universo entero que no está a tu favor porque tu vida no está como Él quiere que esté. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y esto nos recuerda que Dios no solo es amor, sino que también Él es santo y Él es justo. Pongámonos de pie. Y vamos a hacer una oración final. Y si quieres agachar tu cabeza, meditar en lo que hemos leído y hablado. Probablemente nosotros estamos aquí porque estamos buscando una vida mejor. Decíamos al principio, todos queremos tener una vida bendecida, una vida feliz, una vida gozosa. Sin embargo, debemos saber, después de leer estos versículos, que Dios te invita primero a cultivar un corazón transformado. Dios te invita primero a que tu vida, tu ser, tu carácter se asemeje al de Cristo Jesús. Que nuestro carácter siga las pisadas y el ejemplo de nuestro Salvador. Quizás nos debemos preguntar en esta tarde, ¿estoy promoviendo la unidad de nuestra iglesia? ¿De mi iglesia aquí? ¿Estoy cultivando la unidad? ¿O estoy más bien promoviendo la división? ¿Estoy bendiciendo a quienes me ofenden? ¿Mis palabras reflejan a Cristo Jesús? ¿Estoy viviendo bajo el favor de Dios? Porque, querido hermano, cuando nosotros caminamos por el sendero que Dios ha trazado en su palabra, podemos descubrir que la verdadera bendición no depende de lo que nosotros poseemos o cuánto tenemos en el banco o lo que sea, sino dependen de la comunión que tengo con Él. Una vida bendecida no es la que está libre de problemas o enfermedades,
sino más bien la que aún en medio de esos problemas refleja el carácter de Cristo, entiende el propósito de Dios y disfruta del favor del Señor.